El reino, la república y el imperio romano fueron, en su tiempo, las mayores fuerzas económicas, culturales, políticas y militares. Sus amplios dominios eran claro testimonio de su poder, forjado y encaminado por grandes emperadores que, en menor o mayor medida, contribuyeron a la predominancia del mismo. Desde su nacimiento hasta su caída, grandes personajes resaltaron en la historia, y en este video te presentaré uno de ellos, quizás uno de los más reconocidos, el gran Julio César, un gran político y general del ejército romano, quien, gracias a sus decisiones y actos, dio por finalizada la república y dio comienzo al gran imperio romano. Esta es su historia. Cayo, como le llamaron, fue un niño que nació en el año 100 a.C., en una familia del seno de gens Julia, una familia patricia de la cual obtendría su segundo nombre, Julio, y quienes además le colocaron su apellido, César, formándose así el nombre de Cayo Julio César. Gracias a su privilegiada posición, César recibió una educación política y militar envidiable, misma que, junto a un arduo entrenamiento, lo llevarían a la gloria y al poder. Al conocer sobre la fundación de Roma en el año 753 a.C., a las orillas del río Tíber, mediante sus arduos estudios, su pecho ardió con un enorme fervor por su nación. Dicho fervor le llevó a resaltar en la disciplina de la política y el arte del combate militar, más que el resto, ya que deseaba ocupar un lugar de poder y honra en el que se conociera su nombre a lo largo de la historia. ¿Quién diría que así terminaría siendo? El padre de Cayo fallecería cuando éste tenía apenas 15 años, lo que le colocaría como el líder o cabeza de su familia. Gracias a esta pérdida, más la ambición de las demás familias, lograron que su apellido perdiera el peso e importancia que, en otros tiempos, gozó. Esto avivó el deseo de Cayo de ostentar un cargo de gran poder en el que las demás familias le rindieran honores. El joven Cayo Julio César, en el año 84 a.C., solo tenía 16 años de edad y fue nombrado por el político romano Lucio Cornelio Cinna como Flamen Dialis, es decir, como uno de los sacerdotes más importantes del culto a Júpiter dentro de la religión romana. Con esto también le casaría con su hija, Cornelia, siendo la primera esposa de Julio César, con el que tendría un hijo llamado Lucio Cornelio Cinna, en honor a su abuelo. Sin embargo, ese mismo año, cuando una gran guerra civil estalló en la entonces República Romana, Lucio Cornelio Cinna perecería y entonces Julio César se vería obligado por Lucio Cornelio Sila Félix, un dictador que tomó las riendas de la República con el fin de retornar el orden a las instituciones y tradiciones romanas, que se separara de Cornelia. Julio César se negaría a obedecer la mencionada orden, orillando a Sila a desterrarlo de la República. Sin embargo, al ser un sacerdote de Júpiter, obtuvo los beneficios de las vírgenes vestales, mismas que eran doncellas al servicio de Vesta, la diosa del hogar. Estas persuadieron a Sila de preservar el destino de Julio César, permitiéndole permanecer casado con Cornelia siempre y cuando éste renunciara al sacerdocio. Preso del temor por Sila y su posible cambio de opinión, Julio César se marchó de Roma, uniéndose a la guerra de la República contra el estado de Ponto, logrando en el campo de batalla grandes victorias. Sin embargo, cuando el ejército romano asedió la isla de Mitilene, su superior, Marco Minucio Temo, le ordenó ir al reino de Bitinia, para que convenciera al rey Nicómedes IV que cediera sus embarcaciones a la fuerza romana para poder asaltar la isla de Mitilene. Una vez en Bitinia, el rey atendió con todos los lujos a Julio César, pues su belleza rindió todos sus sentidos. El rey brindó el consentimiento para el uso de sus embarcaciones y, con esto, la reputación de Julio César creció y el eco de sus proezas se esparció. Sin embargo, no lo hizo para bien, pues se decía que, estando en Bitinia, había sostenido relaciones con el rey, acto que, en ciertas circunstancias, no sería mayor problema. Pero la homosexualidad pasiva, a diferencia de la activa, era considerada una práctica vergonzosa y, justamente de esto, le acusaban. Durante mucho tiempo sus rivales políticos le apodaron la reina de Bitinia. No fue fácil,
pero Cayo Julio César lograría redimir su reputación gracias a su gran desempeño militar, tanto así que, luego de la conquista de Mitilene, se le otorgó un distinguido reconocimiento de la Roma antigua, la corona civil. Este reconocimiento solamente se le otorgaba a los soldados que salvaban la vida de otros de sus camaradas en medio de la guerra. No fue sino hasta el año 78 a.C. que Julio César pudo regresar a Roma, pues Sila había perecido. A partir de entonces, su cuidada apariencia, que trataba espléndidamente, y los dotes de la oratoria que le eran característicos se pusieron de manifiesto, pues comenzó una exitosa carrera como abogado hasta el año 73 a.C. En el mencionado año, Cayo Julio César se embarcó para convertirse en discípulo de Polonio Molón, un erudito que, en sus ámbitos, era considerado el mejor de la época, con el que estudiaría la retórica y la filosofía. Sin embargo, en el camino a Rodas, donde el erudito vivía, Julio César fue presa de una emboscada en la isla llamada Farmacusa, resultando secuestrado. Los piratas pedían a Roma 520 kilos de oro por la liberación de Julio César. Sin embargo, confiado en el poderío de la República y de su posición, les retó a pedir 1.300 kilos en vez. Durante su cautiverio, gracias a su oratoria y modales impecables, se supo ganar, en cierta forma, el agrado de los piratas, a quienes escribía complejos y bellos discursos. Siempre les recordaba que, de ser liberado, se vengaría de todos. Sin embargo, los piratas se burlaban de aquellas palabras, asegurando que eran meras charlatanerías. 38 días después, el rescate llegó y Julio César fue liberado. Al ser liberado, persiguió a sus otrora captores y les mandó a ser crucificados, y una vez cumplieron con su voluntad, por admirar su valentía, aceleró el fallecimiento de todos al cortarles su garganta. El próximo peldaño de poder que Julio César deseaba pisar era, sin duda, el que ocupaban los cónsules en el Senado, un organismo que regía la República y al que no podía acceder hasta cumplir mínimamente 42 años. El tiempo pasó y cuando Julio César tuvo 30 años, ocupaba un cargo como cursus honorum en la provincia romana de Hispania Ulterior, situado en lo que hoy conocemos como Portugal y el sur de España. En ese lugar, inspirado por Alejandro Magno, quien a sus 31 años había conquistado casi medio mundo conocido, recordó su misión de vida: hacerse con gloria y poder tales que su nombre jamás fuese olvidado. Cuando en el año 65, 4 años después, volvió a Roma, Julio César continuó con su carrera de abogado. En realidad, solamente era un puesto transitorio, pues gracias a su nombramiento como cursus honorum, se le aseguraba un puesto vitalicio en el Senado cuando cumpliera la edad requerida. Cerca del año 62 a.C., Cornelia, su primera esposa, falleció, lo que le brindó la oportunidad de casarse con Pompeya, la que traería consigo una gran fortuna y poderosas alianzas con una fuerte facción del Senado. Pero, a pesar de ello, el Senado no miraba con agrado a Julio César, así que su ascenso al poder debía ser buscado con otra estrategia. Para ello, Julio César optó por ganarse el favor de los pobres. Durante una larga jornada, se paseaba por las malolientes calles de los estratos bajos de Roma, prometiéndole a los paupérrimos romanos que velaría por ellos y su situación. Esto fue así hasta ser nombrado edil curul, un puesto que le permitía organizar ciertas celebraciones en toda Roma. Como te relaté en el video de Gladiadores, mismo que puedes ver accediendo a la tarjeta superior derecha, Julio César gastó una exorbitante fortuna prestada para celebrar los juegos de gladiadores más ostentosos hasta la fecha, vistiendo sus 320 parejas de gladiadores con armaduras plateadas e importando además finas bestias de África. Todo lo anterior le valió para gozar de un respaldo del pueblo romano absoluto, haciéndole el más importante en el mundo de la política, y a sus 36 años se atrevió a presentarse en las elecciones de pretor supremo de Roma, es decir, a aquel magistrado que regía sobre las ciudades y provincias, y el resultado fue el ganador. A pesar de ser pretor, su mirada seguía fija en el puesto de cónsul, así que se aliaría con Craso, un aristócrata adinerado, y con Pompeyo, el mayor general de Roma,
a quien le ofreció a Julia, su hija pequeña, en matrimonio. Esta alianza dio como resultado en el año 59 a.C. un nuevo cónsul, Julio César. En el estatus de cónsul logró conquistar muchas regiones de Europa, por lo que tenía el suficiente respeto y poder económico para solicitar su ascenso a gobernador. El Senado, temeroso del poder y el favor del pueblo que estaba ganando Julio César, decidió unánimemente que le nombrarían como gobernador de los grandes bosques y ganados de Italia. Sin embargo, como te comenté antes, Julio César tenía el suficiente poder para declinar la oferta y conseguir que se le nombrara gobernador de Iridicum y la Galia Cisalpina y Transalpina. Gracias a su nombramiento y a las múltiples conquistas, su ejército creció insospechadamente. Tenía tal poder que, aún sin el consentimiento del Senado, inició las llamadas Guerras Galas, mismas que iniciaron con la batalla entre el ejército de Julio César y las tribus helvéticas, mismos que estaban intentando migrar a los Alpes de las tierras romanas en el año 58 a.C. Durante toda su carrera militar, Julio César logró ganar más de 60 batallas sangrientas. Cabe destacar que, según las normas romanas, una victoria solo podía declararse después de haber masacrado a más de 5.000 personas. Como te podrás imaginar, eso le garantizó el temor y el respeto de los ciudadanos de la propia Roma y de los pueblos cercanos a la Gran República de Roma. Julio César se convirtió entonces en una figura innegable de poder. Pero no solo era porque su ejército arrasaba con los poblados y ciudades que le hacían frente, sino que era merecedor de tal reconocimiento porque era un general que siempre iba a la cabeza de su ejército. Siempre cabalgaba tan rápido que era el primero en asestar los golpes a sus enemigos en batalla. Además, se le reconocía como un gran diplomático y, en las batallas que no libró en el campo de batalla, las ganaba sobre la mesa, convenciendo al líder rival de rendirse o sufrir las consecuencias. Ya para el año 54 a.C., fue el primer general romano que llegaría a la isla de Britania, pero luego de su incursión decidiría que no valía la pena conquistar aquellas lejanas tierras. Ya para entonces, la casi totalidad de Europa occidental había sido conquistada principalmente por Julio César. Una vez que Julio César cumplió los 50 años, lleno de sed y deseo de poder, volvería a su nación triunfal, sin sospechar que tras su retorno estallaría una nueva guerra, esta vez con un enemigo insospechado. Julio César, como era costumbre en aquellos tiempos, le había prometido muchas de las tierras conquistadas a sus leales soldados y, al pedir el apoyo del Senado para cumplir con su palabra, este se rehusó debido al temor que sentían por su creciente y desmesurado poder y popularidad, mismos que podrían suponer un peligro para su posición de poder. El Senado en realidad esperaba que, con lo antes mencionado, los hombres de Julio César se volvieran contra este. Además, convencieron a Pompeyo, quien hasta ese momento era su aliado en el Senado, para que se volviera en su contra y, finalmente, para asegurar que la fuerza militar de Julio César se redujera a cero, el Senado le pidió a este que entregara sus ejércitos. Al contrario de lo que esperaba el Senado, los ejércitos de Julio César jamás le dieron la espalda a este, y gracias a su apoyo, Julio César le declaró la guerra a su propia nación, empezando con esto una gran guerra civil sin precedentes. Cicerón entonces expresó el odio que el Senado y la nobleza romana sentían por Julio César por haber iniciado una guerra contra su propia nación, solo por su amor propio y honor, a lo que Julio César solo se limitaría a expresar una frase célebre: la suerte está echada. César se dirigió entonces a la capital, Roma. Su ejército venció sin mucho problema a las tropas que se levantaron, ofreciendo una débil resistencia. La mayoría de los pueblos de Italia conocían, por los rumores, lo cruel que era Julio César y su ejército, así que simplemente abrían sus puertas entregándose a la voluntad de César. Sus oponentes como Cicerón se sentían desprotegidos y aislados, tanto así que, cuando César llegó a Roma, todos sus oponentes habían huido. Sin embargo, no todos sus oponentes se habían rendido o huido, pues Pompeyo, su exaliado, se preparaba para enfrentarlo, reuniendo legiones leales de la República. La guerra civil desde ese momento se extendió por todo el norte de África y lo largo de Europa.
Julio César avanzó por todo el territorio romano aniquilando las tropas que le hicieran frente y que fueran afines a Pompeyo, llegando en su avance hasta España. Al recibir noticia del paradero de Pompeyo y sus legiones, se dirigió a la llanura de Farsalia, en Grecia, lugar donde, finalmente, los dos grandes generales se enfrentaron en una sangrienta guerra. Julio César contaba con un ejército de poco más de 22.000 hombres, mientras que Pompeyo contaba con alrededor de 50.000 leales hombres de la República. Contra toda probabilidad, y gracias a que Pompeyo se confió por su superioridad numérica, Julio César ganaría la confrontación, dejando tras de sí más de 15.000 cadáveres del ejército de Pompeyo. Al declarar su victoria, el resto de las tropas enemigas se volvieron sus prisioneros o esclavos. Pompeyo, desprotegido y temeroso, no tuvo más remedio que huir hasta Alejandría, siendo perseguido por Julio César. Al llegar a la mencionada ciudad de Egipto, Julio César se encontraría con el rey de esa gran nación, quien le ofrecería sobre una bandeja la cabeza de su enemigo, Pompeyo. Por toda la nación se corrió el rumor de la aplastante victoria de César y de sus nupcias con la nueva reina de Egipto, Cleopatra. En el año 46 a.C., Julio César desfiló a través de Roma triunfante. Su vestimenta era púrpura, los pómulos pintados en rojo, y detrás del carruaje que le llevaba había atado un falo enorme que era arrastrado por 4 toros blancos, en honor a la virilidad de César. Guiado por el temor y en cierta manera por el respeto, el Senado nombró a César como dictador, un cargo que duraba 6 meses y que solo era impuesto en épocas de crisis. Pero César había sido electo para ser dictador por 10 años, algo sin precedentes. Al pasar los años, Julio César se ensañó en iniciar una campaña contra la nación de Partia, quien era la mayor potencia enemiga de Roma en aquel momento. Esto debido a que, de alguna manera, debía retener el respeto y el temor de su nación, y el Senado, por supuesto. Además, para mantener a sus tropas a su lado y contentas, les cedió las tierras que les había prometido durante su conquista y la guerra civil. Finalmente, en honor a su grandeza, decidió cambiar el nombre de su mes de nacimiento de Quintilis a Julius, o sea, Julio. Los senadores e incluso sus amigos estaban preocupados por los constantes alardes de poder de César, quien no desaprovechaba la ocasión para exaltarse a sí mismo, aunque esto significara afectar a su nación. Ellos aseguraban que se comportaba como un despreciable rey y no como un dictador. Aún con todo esto, el pueblo romano le eligió como dictador vitalicio. No es de extrañar que sus oponentes se enfurecieron al no soportar un mandatario perpetuo. Todos sus aliados en el Senado empezaron a darle la espalda. Entre 50 y 60 decidieron que Julio César debía ser relegado del poder, por lo que empezaron a planear la manera de quitarle la vida, incluso estipulando la fecha para ello, 15 de marzo, durante la asamblea del Senado, 3 días antes de que César partiera a la campaña contra Partia. En el teatro de piedra construido por su enemigo Pompeyo, justo al entrar a la cámara de debate, le rodearon. Los hechores del crimen sacaron filosos puñales con los que le quitarían la vida luego de 23 dolorosas estocadas. Uno de los perpetradores fue su amigo Brutus, quien dijo la legendaria frase: "Así con todos los tiranos". Aún en su lecho de muerte, César se taparía con su toga morada para que nadie le viera morir. Su orgullo llegaba a tales extremos. 5 días después, el cuerpo fue incinerado en un gran festival, en donde los criminales que llevaron a cabo el hecho, al ser cuestionados por el acto, mencionaron que el motivo era la libertad de Roma. Sin duda, el poder de Julio César no encontró igual en su época. Sus habilidades en el campo militar, político y social eran envidiables. Se fijó una meta y la alcanzó, logrando incluso superarla. El finiquitador de la República Romana y quien daría inicio al imperio, Cayo Julio César.